Hola a todos, estamos en nuestro Facebook Live, son las 7 p.m. en Bogotá, Colombia. Esperen un segundo, se amarró esto. Estoy contento porque estamos de vuelta, por fin. Funcionó, ya tenemos internet de alta velocidad en la casa, ¿sí? Pero ¿qué tocó hacer? Tocó llamar para que alguien ayudara, para que buscasen ese router por la ciudad y por fin lo encontraron, ¿sí? Entonces estoy muy contento porque aquí nos encontramos en live. A todos los que estos días me habían preguntado, muchísimas gracias por sus buenas nuevas. Muchísimas gracias a los que me habían dicho, oye Francisco, ¿qué ha pasado con los lives? Pues bueno, teníamos este problema. Quiero darle un saludo muy grande a todos los que se están uniendo, a Stephanie Millán, un abrazo gigantesco, ¿sí? Gracias por conectarse, que supongo está muy pendiente de lo que sucede en Italia en estos días. Entonces, un abrazo a todos los que se están uniendo a nuestro programa para discutamos este tema, para que compartamos, para que volvamos a analizar lo que está sucediendo. Un abrazo muy grande a Juan Manuel Pineda del equipo de NAS Digital Bank, que se une también para compartir sus percepciones de cómo la ciudad se está transformando, de cómo el mundo y de cómo los empresarios estamos reaccionando a lo que ocurre. Entonces, un saludo muy grande a todos los que se están uniendo. Voy a seguir invitando acá, agregando gente. Un abrazo muy grande a mi primo Julián Enrique Aldana Otálora. No nos vemos desde la buena comida que disfrutamos en el club militar. Oiga, fue de las últimas reuniones sociales pre-coronavirus. Entonces, un abrazo muy grande. Esperemos que después de que pase todo esto en el 2021 podamos organizar un buen asadito con unas buenas cervezas. Un saludo muy grande a mi padre Francisco Antonio Córdoba y a mi mamá que me andan viendo esta noche también. Todos los que se están uniendo a este programa, muchísimas gracias por confiar. Recuerden, es a las 7 de la noche. Habíamos tenido problemas con el internet, pero hemos vuelto. Eso me tiene muy, muy contento, sobre todo por los temas que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Entonces, clave fundamental. Un segundo, voy a abrir la puerta. Listo, un abrazo a todos los que se están uniendo este día. Recuerden dejar sus preguntas, sus comentarios, sus cuestionamientos de lo que estamos hablando el día de hoy. Y he escogido una frase clave. ¿Cuál es la frase? Miren, esta frase la dijo un conjunto de personas que encontraron. Esperen un segundo. Listo. Entonces, la frase dice, el gobierno nos pintó pajaritos de oro con las ayudas y al final aquí ninguno hemos visto ayuda. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha ocurrido es que ya en varias ciudades del país ya hay protestas a nivel social.
Primero comenzaron con los famosos trapos rojos, que los colocaban en sus casas para decirle al gobierno local y nacional que necesitaban ayuda, porque no habían recibido los mercados o porque no habían recibido la ayuda monetaria. Entonces, si no estaban en ninguno de los dos grupos, pues, y no podían trabajar, ¿qué pueden hacer? Entonces, esa es una de las formas de protesta y una de las formas para que efectivamente, ¿sí?, la gente, esperen un segundo, aquí estoy invitando más gente a nuestro programa, muy bien, ya, listo, para que la gente denuncie y diga, oiga, yo también existo. Entonces es eso, fundamentalmente lo que vemos. Un saludo muy grande a Ivette. Dice, hola Pachito, qué bueno tenerte de regreso. Sí, muchas gracias, estoy muy contento de estar de vuelta acá. Entonces, algo muy importante es estos mensajes que está dejando la gente. Entonces, hubo protestas en Medellín, hubo protestas en Santa Marta, hubo protestas en varios sectores de Bogotá. Primero comenzaron con los trapos rojos y luego, ahora ya comenzaron luego con los cacerolazos y ya el siguiente paso que ya está ocurriendo son los bloqueos de vías. Entonces, un conjunto pequeño de personas, entre unas 20 a 50 personas, están bloqueando vías de las ciudades. Entonces vemos como hoy, y cuéntenme si ustedes conocen de ciertos lugares, Ciudad Bolívar, ¿listo? Ciudad Bolívar, ¿qué pasó? Tocó, el gobierno local envió al SMAT. Imagínense, o sea, el problema ya se complicó tanto que ya están enviando al SMAT, que se encontraba en casa. En Usme, eso, y ahí ya tienes alcohol y todo. En Usme también, ¿qué dicen en Usme? Los vecinos necesitados que no han recibido ayuda salen a protestar. ¿Listo? En las Américas vemos protestas y bloqueos. Bien. Y protestas y bloqueos en Suba. Entonces, algo ya grave está comenzando a suceder. Y eso que hasta ahora estamos en los inicios del manejo de esta pandemia. Llevamos que 22 días de cuarentena ya. Mira. Sí, hay internet. Yes. Claro. ¿De cuánto? 150 megas. ¿Router? Estoy en live. Ah, Muy bien. Entonces, clave. Recuerden. Están protestando, están bloqueando vías, están saliendo. Ya hay videos, búsquenlos. Como en Medellín bloquean la vía. Llega un camión cargado de comida, lo detienen, asaltan al conductor, el conductor tiene que abrir el camión y la gente sacando las cosas. Imagínense, ¿sí? Esto ya se está complicando la situación, porque recuerden, Colombia, un país de 50 millones de habitantes, su población que se llama económicamente activa o EA, ¿listo? La mitad de esos son informales, o sea, el 50% de informalidad. ¿Qué quiere decir? Gente que necesita salir cada día para conseguir cómo pagar los 5,000 pesos de la vivienda diaria, cómo pagar la comida y los servicios, porque algo clave que no se ha hecho, ¿sí?, es que como no se siguió lo de Bukele, ¿sí?, como en otros países, que él sí dijo, no se va a pagar servicios públicos por un tiempo. ¿Por qué? Si usted manda a todo el mundo en cuarentena, va a aumentarse el valor de la energía, del agua, del gas, servicios básicos y absolutamente necesarios. Entonces, pongámonos, y es el programa de hoy, ponernos en los zapatos de la gente que está en el sector informal, de la gente que no contribuye a pensiones, de la gente que no tiene un peso ahorrado,
de la gente que no tiene bienes, de la gente que vende tinto, arepas, empanadas, tiene su puestico de perros, ¿sí? La gente que solemos disfrutar cuando nos venden algo en la calle. Casos más extremos, los que llegan y llevan su termito y tratan de venderlo a la salida de los bancos, ¿no? Hoy como fue un día impar, pues pude salir, tocó hacer vueltas, ¿cierto? Bancarias, y tocó hacer vueltas en hacer el mercado. A la salida del banco, que veía a la pobre gente ahí con su termito a ver si alguien le compraba. No vi a nadie que le compraba, ¿sí? Entonces, es ese tipo de personas. Esos son los más pobres. Pero hagan de cuenta, los que son informales no son tan pobres, tienen gastos más altos y tienen hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues usted tiene que hacer algo, ¿sí? Si el gobierno no le está llevando la comida, porque hemos visto, y lo dedicaremos a otro programa, de todas las denuncias de corrupción en mercados tan impresionantes, tan terribles. Aquí ya la Procuraduría ha detectado más de irregularidades en 800.000 millones de pesos en contratación pública. ¿Qué es esto? Por Dios. Por eso sí estoy de acuerdo con el proyecto de ley que se está tramitando para reducir al Congreso, porque la mayoría son unos vagos completos. Bien. Entonces, pongámonos ahora el informal, que no es tan pobre, pero que tampoco tiene ahorros. Un saludo muy grande a Lady Giselle. Lady Giselle, creo que la última vez que nos vimos fue cuando estudiaba yo en la Universidad Distrital, hace ya bastantes añitos. Un saludo a Ana Milé. La última vez que nos vimos fue por Montería, en el gran evento IDEIS. Un aplauso para IDEIS, como decíamos. Muy bien, entonces es este tipo de persona. Entonces, ¿qué pasa? Les doy un dato. El sector de la construcción tiene más de 2.2 millones de personas y están totalmente detenidas. Entonces, la gran pregunta que se están haciendo a nivel mundial, porque eso no la hace cualquiera, es ¿qué hacemos? Porque aquí no debe haber la dicotomía entre la salud y la economía, ¿no? Aquí todo va conectado. Si tenemos un buen sistema de salud, pues tenemos una buena economía. Si tenemos una buena economía, podemos mejorar el sistema de salud. ¿Listo? Si ya hoy la gente está protestando porque no le llegó la comida del mercado, porque no le llegó la transferencia monetaria, ¿listo? Ahí dice Lady Giselle, desde el 2005, la última vez que nos vimos. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Muy bien. Y no llegan las ayudas que hacen, porque él depende, o la familia depende de lo que va a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay unos que dependen de la comida que le están llevando a sus hijos, porque sus hijos que están en colegios públicos reciben un mercadito. Pero no crean que el mercado del niño va a ser suficiente para una familia de 5 o 6, porque agreguen otro factor. Generalmente, en países como Colombia, la gente que tiene la mayor cantidad de hijos tiene la menor cantidad de ingresos. Eso lo vemos, por eso incluso la gente que tiene los mayores ingresos ahora no tiene hijos, sino tiene perros y gatos. Pero entonces, ¿quién compensa ese 2.1, la tasa de Colombia de natalidad? Pues la compensa que la gente con menores ingresos es la gente que tiene más hijos, más bocas por alimentar, más gente por cuidar. Y ahora que los niños están en casa, peor. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos dimos cuenta que, pues imagínense, si ya hay en la Universidad Nacional, ¿listo?, carreras completas que están pidiendo que se cancele el semestre porque no pueden hacer teleworking o teleeducation o educación remota porque o no tienen computador, pasa, ¿listo?, no tienen internet. Imagínense, eso está pasando. Entonces ya hay varias universidades que les ha tocado, entre esas la Universidad Minuto de Dios, entregar computadores a sus estudiantes. ¿Listo? La Universidad del Quindío también está haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? No es tan fácil.
los que están en condiciones de pobreza, que tienen más hijos, que no están recibiendo la transferencia monetaria, que no están recibiendo el mercado y que no pueden a trabajar, ¿qué hacen? Pues salen a protestar. Intentaron con los pañuelos rojos, pero movilizar 1.5 millones de mercado es una labor bárbara, es una gran labor que hace el gobierno nacional, pero es insuficiente. Porque son 22.5 millones de personas en el sector informal. Y los subsidios del gobierno sumados con los subsidios nacionales, distritales, alcanzan la mitad. Es decir, tenemos más de 11 millones de personas que no están recibiendo las cosas. Ahí, ¿qué va a pasar? Por eso cada día veremos lo que ya vimos hoy en Bogotá, en Medellín, en Santa Marta y en otras ciudades, que se amplifique. Un saludo muy grande a Ana Aguilar. Creo que no nos vemos desde aquel viaje a Yeseco, a Cali. ¿Sí? Un abrazo gigantesco. Recuerden, coloquen sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, sus críticas, todo en los comentarios para que de ahí desarrollemos. Entonces, van a haber más protestas, van a haber más bloqueos, van a haber más asaltos a establecimientos, van a parar más camiones porque la gente va a estar desesperada, desesperada. Un saludo muy grande a Osvaldo, que no nos vemos desde la graduación en el Colegio Mayor de Cundinamarca, mi alma mater, en el 2013. Un saludo gigantesco. ¿Listo? Entonces, ahí es donde se presenta el dilema. ¿Qué debe hacer el presidente el 27 de abril? Dijeron, vamos a hacer una cuarentena flexible. ¿Listo? Para luego hacer el efecto acordeón. Se abre y se cierra. Veamos las circunstancias. Supongamos que el gobierno dice, listo, vamos a dejar que el sector construcción salga a trabajar. No crean que los obreros, en su mayoría los que pertenecen al sector de construcción, van a poder trabajar de la misma manera en que lo hacían antes. No. Tenemos a nuestro amigo Didier, que decía que el IDIGER, que es el instituto que se encarga para establecer el manejo de gestión de desastres, ¿listo? Que decía, tiene que cambiar la forma de trabajo. Entonces pongan atención. Usted es un constructor y necesita terminar un edificio. Le dijo al comprador que iba a demorarse 2 años. Perfecto. En condiciones pre-COVID-19. En condiciones durante COVID-19 tiene que cambiar toda la normatividad. Ya no se pueden pasar por la galleta las normatividades que había. ¿Por qué? Porque, hagan de cuenta, ponen a los trabajadores a hacer su labor y se contagia uno. ¿Qué hacen? Lo ponen en cuarentena y luego dijeron, oiga, se contagiaron otros, se enfermaron otros 3, los pone a los otros 3 en cuarentena. ¿Y qué hace? ¿Cómo controla que no se infecte toda la compañía? ¿Listo? Entonces le empiezan a decir, listo, no, ahora que todo el mundo va a tener que usar tapabocas. O sea, ya está en Alemania, Merkel dijo, oiga, tenemos que usar tapabocas en los supermercados y en los lugares públicos, ya lo dijo Merkel, ¿sí? Que es de los pocos países que no tiene cuarentena total, pero es un país de descendencia anglosajona, germano, ¿listo? Supremamente disciplinado, que la gente hace caso y a los que no hacen caso, pues llega la policía. Pero en este país, que todos se lo pasan por la faja, ¿qué creen que pasa? Entonces le dicen, todos ahora tienen que usar tapabocas. Bien. Tienen que mejorar las medidas. Entonces yo creo que van a tener que instalar, se han visto que ya están surgiendo, vi una muy buena en Duitama, Boyacá, felicitaciones. No, en Tunja, Boyacá me dijeron. Felicitaciones a los ingenieros boyacenses que diseñaron, pues, un habitáculo para que tú entres y te desinfecte. Y también tiene hasta sistema para identificación de la temperatura. Buenísimo, buenísimo. En la entrada de cada lugar van a tener que tener un sistema de desinfección y un sistema de medición de la temperatura. Luego tienen que manejar espacios, es decir, ya no pueden trabajar tan pegados
Los obreros. ¿Listo? Porque si trabajan tan pegados, recuerden que mínimo se pide 1.5 metros de distancia. ¿Con qué productividad van a manejar? ¿Sí? Le van a pedir un límite de número de obreros por espacio. Y si usted necesita normalmente a 5 obreros, ¿listo? Pues en ese espacio solo le van a dejar poner 3. ¿Usted cree que la obra que tenían para 2 años se va a completar? ¿Cómo? Tendría que cambiar entonces turnos. Entonces ya va a tener turnos de 6 de la mañana a 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 2 de la tarde 6, 6 a 10 pm y que gente trabaje en la madrugada. Imagínese cómo debería cambiar para poder construir un edificio. Ahora agregue el otro factor. El obrero necesita comer, ¿no? Normalmente llevan desde la casa su comidita. Otros pues se van al restaurante de la esquina, pero si el restaurante de la esquina no está abierto, ¿qué hace? Había una tendencia pre-COVID que era que cerca de los lugares de trabajo venían y vendían almuerzos en sus cajitas, ¿no? A 8,000 pesos. Esos no van a poder trabajar a menos que les den el permiso para que ellos trabajen. Bien. La señora que le vendía las empanadas en la esquina no va a poder trabajar a menos que le habiliten ese permiso para trabajar. Ahora, Home Center, que da herramientas para unas obras. No todo tú lo compras en Home Center, necesitas ir a una ferretería. ¿Qué nos pasó con todo este tema del internet? Vinieron los técnicos y en el aparatico no tenían una pila cuadrada. Tuvieron que caminar 1 hora ida y regreso para traer una pila de 12,000 pesos. Entonces tienen que abrir las ferreterías. Entonces, abres las obras, permites a los obreros, permites a la señora de las empanadas, permites al del restaurante, permites a la ferretería, cambias la forma de trabajar, todos tienen que usar tapabocas, elementos de desinfección en la entrada. O sea, es una vaina bárbara, no es solo un elemento que yo abro para que funcione. Y luego, ¿cómo controlo cuando se enfermen? Esos son los dilemas que se tienen. Vamos a saludar a gente. Ana Milena nos dice, en Medellín se roban los mercados que llegan en carros, no esperan la distribución. Si ustedes buscan imágenes de Kenia, es un desastre. O sea, con decirles que Medellín, cuando roban un carro, es supremamente ordenado comparado a Kenia, comparado a Pakistán. O sea, es un desastre impresionante. Pero entonces miren, están robando los carros antes de que lleguen. Entonces, el gobierno hace una lista, va a entregar 50 mercados y el camión lo envía y luego llega alguien, lo detiene, se roban todos los mercados, llegan, no pudieron atender a las 50 familias, otras familias se aprovecharon y se crea otro problema. Un saludo muy grande a mi amigo Diego, con quien hablamos muy frecuentemente estos temas, Cabet, Oscar Fabián. Un abrazo gigantesco a Fabián Martínez del Colegio Seminario Diocesano, a Juan David, que siempre nos escucha, y mi gran amigo Jair Fabián, IEEE UD y todas las otras iniciativas. ¿Qué dice? Cuénteme, teniendo en cuenta esto, la dichosa construcción del Metro de Bogotá seguirá en veremos. ¡Claro! Ustedes creen, ya les di el ejemplo, con un edificio que se iba a demorar 2 años, puede demorarse 4 con sobrecostos. Imagínense el Metro de Bogotá, que estaba calculado para tener en una década todo. Supremamente complicado. Aparte porque recuerda que es una firma china, la del Metro de Bogotá, entonces tienen que traer gente, entonces todo eso tiene que cumplir cierta normatividad para traer a sus ingenieros, traer maquinaria, pero los puertos cerrados. O sea, esto es un problema global muy complejo, ¿sí? Entonces, por un lado, el presidente dice, listo, yo voy a apoyar que se cumplan las 3 condiciones que dice la Organización Mundial de la Salud. Primero, realización de pruebas suficientes. Todavía no, hemos subido, ya estamos en 3,200. Bien, se han incorporado más laboratorios, pero necesitamos estar haciendo mínimo 20,000 pruebas por día. 2, sistema de seguimiento y rastreo.
a través de la Corona App ya se han inscrito más de 500.000 personas y ya el gobierno nacional está hablando con operadores y hacer APIs, es decir, conexión de servicios con Google y Facebook, para que a través de tu GPS te puedan rastrear todo el tiempo. Lo cual esto lleva a grandes problemas de privacidad y de manejo de nuestros datos. Bien. Un saludo muy grande a Pedro García, a Karen y a Juber Rojas. Muchas gracias por conectarse. Dejen sus comentarios. Entonces, ese sería el segundo principio. Y 3, tener el sistema de salud preparado. ¿Cuál fue la discusión estos días? El Espectador, Paulo Correa, que es un gran periodista, cometió un error muy grande, a mi parecer. Y fue haber publicado una imagen de una propuesta inicial que había tenido la alcaldesa Claudia López con Corferias, donde se especificaba que durante los 3 meses que se va a hacer el hospital temporal, se iban a pagar 11.000 millones de pesos. Entonces todo el mundo se escandalizó. Luego salió a decir, tanto la alcaldesa Claudia López como el director de la Cámara de Comercio de Bogotá, que eso se había propuesto al principio, pero no, al final todo el contrato que se firmó con Corferias desde unos menos a 6.000 millones de pesos en temas de adecuación y otros servicios. Bien. Y se puso a comparar con la inversión que requeriría el restablecimiento de otros hospitales, que son casi 400.000 millones de pesos. ¿Listo? Y la necesidad de Corferias. Y Corferias sí se necesita con sus 2.000 camas para que llegue a 4.000, para que no ocurra lo que sucedió en Madrid, que ya cuando tenían más de 500 muertos por día es que se les ocurrió habilitar el Corferias de Madrid. Aquí lo estamos haciendo con anticipación, por eso es un punto a favor de la alcaldesa. Entonces, supongamos que se cumplen las 3 condiciones. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos la economía o intentamos hacer cosas como ya están haciendo en Rusia, donde a través de tu dispositivo móvil habilitas un código QR que en tiempo real sabes si estás habilitado para trabajar? ¿Listo? Pero es muy complejo porque por un lado tenemos todo el problema de la informalidad, de la gente que no recibe mercados, de la gente que no recibe transferencias monetarias, ¿listo? Y que necesita comer y va a salir a comer, ya la gente se va a quedar. Cada día que pase, esto es como una olla a presión, más protestas, más bloqueo de vías, más asaltos. Un saludo muy grande a Natalia, gracias por unirte, siempre tus comentarios con la política de Estados Unidos son muy, muy acertados. Por un lado tenemos eso, por el otro lado, cumplimos con los 3 elementos de la OMS. ¿A qué sectores debería el presidente dejar salir? ¿Cómo controlamos a la gente una vez salga? Ese es uno de los problemas, no solo que se enfrenta a Colombia, sino todo el mundo. ¿Por qué? Alguien me dice, no, pero es que mire, China, veamos China. Hay ciudades, especialmente en la frontera entre Rusia y China, donde para tú ingresar de una ciudad a otra, de una región a otra, te tienen que hacer test COVID. Ya no solo la medición de la temperatura con esas pistolitas chéveres que tienen allá. Es test. Entonces tiene que ser un test inmediato, porque si no, si es como acá que se demora 7 días, pues grave, no puedes ingresar, ¿no? O supongamos un test rápido de 24 horas, no, necesitas un test que, pum, 5 minutos y ya, puedes ingresar. Eso lo tienen obligatorio en varias zonas de China. 2, los colegios que están habilitando en China, pregúntense si aquí podremos hacer lo mismo. Mandan a todos los niños con tapabocas. Todos los niños les miden la temperatura en la entrada del colegio. Todos los niños los obligan a limpiarse las manos, lavarse la cosa, tener todo muy bien. ¿Ustedes creen? Sí, lavarse las manitos. ¿Ustedes creen que los niños colombianos pueden hacer eso? Si tenemos la capacidad de dar tapabocas a todos los niños en todas las escuelas, si todavía no le damos tapabocas a la gente que se sube al Transmilenio, o sea, por Dios. Y esa es la forma de restablecer. Recuerden que este programa que analizamos datos, ¿sí? Siempre preparándonos para lo peor y esperando lo mejor. Pero los datos nos dicen que
que en el primero o segundo semestre del 2021 es que tendremos una vacuna, no antes. Antes los únicos serían los médicos, y eso si llega a Colombia. Bien. Entonces, ¿cómo se restablece la economía? Es la gran pregunta, es muy complejo, pero va a tocar restablecerla de alguna forma, ¿eh? Por eso nadie tiene la respuesta. Muy bien, veamos qué más dicen. En ese orden de ideas, ¿no es conveniente la medida después del 27 de abril? Juan Manuel, el problema es que todavía no hemos cumplido los 3 elementos, pero sí va a ser necesaria una cuarentena flexible en el mundo, pero teniendo pruebas rápidas, teniendo seguimiento en tiempo real de casos y siguiendo fortaleciendo al sistema de salud. Pero hoy el gran periodista Andrés Bernaut de Blue Radio decía lo siguiente: ¿qué va a pasar con las personas que tienen cáncer, que tienen otras enfermedades, si los hospitales no están atendiendo muchos de estos casos, si están aplazando citas de control, si todo lo está intentando hacer por telemedicina? Pues mucha gente se va a afectar, no por el coronavirus, sino por otras enfermedades que, pudiendo prevenirse, pudiendo mantenerse haciendo un seguimiento, se podrían estabilizar. Ese es otro de los problemas que vamos a tener. Sí va a ser necesario abrir la economía, no a lo loco, porque pues no se puede. Pero por eso les pregunto a ustedes, si estuvieran en la posición de Duque o de un presidente y tienen el problema del 50% de la población que ya hoy, abril 15 no se aguanta, por eso bloquea vidas, por eso asalta camiones, ¿qué va a pasar? Ese es el problema que tenemos tan grave. Muy bien, sigamos viendo. Jair Fabián dice, ¿hay garantías para los médicos y todo el personal sanitario en Colombia? No hay garantías. Sabemos que carecen de elementos de protección individual, sabemos que carecen, hay hospitales como por ejemplo un hospital en Chocó que les deben por 12 meses el salario. Yo no sé cómo es que trabaja esa pobre gente. 12 meses el salario. Por Dios. Aquí el COVID lo que revela son las terribles desigualdades. ¿Qué hospital de hoy fue que protestó? Creo que Kennedy. Hoy salió a protestar uno de los hospitales, el hospital de Kennedy, por también falta de garantías. Por eso todos los médicos están en contra del decreto del gobierno que los obliga a lanzarse a protegernos, pero sin herramientas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonitos! Mientras que Putin en Rusia, ¿saben qué hizo el presidente Putin? Ustedes lo pueden criticar por muchas cosas. Vamos a aumentar el salario de los médicos, del personal de salud y a darles todas las garantías que requieren. Eso sí es inteligencia. Muy bien. La pregunta de Fabián dice, se les exige a los médicos, sin embargo, ¿qué entrega el gobierno? Muy buena pregunta. ¿Qué está entregando el gobierno? Muy bien. Sigamos. Lady Giselle dice, los padres que pueden iniciar labores deben dejar a sus hijos en casa, porque por supuesto no habrán colegios en algún tiempo. Mire, esta es otra pregunta. 27 de abril, presidente Duque dice, abramos el sector de la construcción, salen a trabajar. ¿Listo? Y los niños, porque no va a haber colegios, no crean. No va a haber colegios acá. 2020 va a ser el año sin colegios por primera vez en la historia, yo diría de la humanidad, pues en la historia reciente, ¿no? Tampoco van a haber universidades, entonces todos los que están en la universidad en su casita. Pero aquí es donde esta crisis denota que la educación en su gran parte, sobre todo escolar, es cuidar a los niños. Por un lado es educarlos, pero gran parte es cuidarlos. ¿Qué va a hacer esas familias? ¿Con quién los va a dejar si no hay colegios? ¿Ah? Esa es la otra pregunta que se debe estar calculando en esto. Miren, la educación básica va a ser bastante básica, sobre todo en instituciones públicas. Sí, aparte, mira, si tú tienes niños en instituciones públicas, ¿listo? Pero tú eres una familia de un obrero y una señora que hace el aseo, y la señora que hace el aseo pues sí puede ir a trabajar, y ahora van a permitir que el obrero salga, ¿con quién se queda el niño?
Aparte, educación virtual para el niño, ¿sí? Educación, no tienen ni internet en esa casa, no tienen ni computador en esa casa, no tienen ni comida, ¿van a educar a ese pobre niño? Por favor, seamos serios, es muy difícil, por eso ese tema de la apertura económica es complicado porque tiene muchas aristas, pero va a ser necesaria, es necesario, o sea, aquí no puede durar Colombia encerrada 2-3 meses, no puede, no lo aguanta este país. Esto no es Italia, esto no es Francia, esto no es Alemania, no se puede. Y eso que Alemania no tiene en cuarentena. Javier Fabián dice, se apertura el tema del flujo de la economía más no el tema social y eso va entrelazado. No hay una apertura económica si no hay una respuesta social. No hay un desarrollo social si no hay una respuesta sanitaria. O sea, todo va entrelazado. Bueno, quiero saludar a los que se están uniendo. A Zulma desde México. Te recordamos muy grande con Ani en el matrimonio, tremendo matrimonio que organizaste en México. Lo disfrutamos muchísimo. Un saludo a Lida Sanabria, muy grande, que hoy me envió un artículo muy bueno para analizar cómo ayudamos a Cundinamarca. Clau H., un saludo muy grande, dice, no solo si hay tapabocas, sino si hay la disciplina. Correcto. Vean Rusia. Rusia hoy, pues todo el mundo con tapabocas, en el metro, allá sí tienen metro, bueno. Con el tema del celular, con un código QR, listo, de análisis, y habían unas filas impresionantes. Entonces, si hay una fila y no se conserva el 1.5 metros, ¿de qué sirve todo eso? Se contagian, ¿no? Grave la cosa. La disciplina es clave y en este país sí carece de disciplina absoluta. Bueno, nos pregunta Zulma. Hola Francisco, ¿qué opinas del plan que ha tomado Suecia? Analicemos el plan sueco. El plan sueco se parece al plan alemán. Es un plan donde no hay cuarentena, donde sí hay distanciamiento social, hay restricciones públicas muy grandes, pero que poco a poco se abren establecimientos. Entonces, ¿qué hay? Apertura de restaurantes. El restaurante debe mantener la distribución de mesas para que en un mismo establecimiento no haya mucha gente. Bien. Ahora, pongan atención. Entonces se abren ciertas tiendas. ¿Listo? Entonces la gente puede ir y comprar en esas tiendas. Y se está viendo el tema de los colegios y las universidades. Ahora, el pueblo sueco es un pueblo muy disciplinado, ¿no? Pero veamos que cuando uno analiza el número de casos y lo compara con Dinamarca y Noruega, que ellos sí establecieron lockdowns, es decir, cuarentenas, ¿bien? Hoy en día se podría decir que el plan sueco está funcionando, ¿bien? Porque han mantenido su economía y ha mantenido el número de casos estables sin colapsar el sistema de salud. O sea, hay el equilibrio que todo el mundo sueña. Pero la gran pregunta y la gran ventaja que tiene Suecia y los países nórdicos es que ellos tienen un seguro de desempleo. Muy importante. ¿Listo? En Latinoamérica casi no hay seguros de desempleo, como lo hay en Suecia, Zulma. Aparte, puede que el modelo sueco funcione, pero replicarlo en nuestros países tiene unos niveles de complejidades altas. Veamos, supongamos que queremos reabrir restaurantes. La nueva normatividad es que haya menos de 30 personas en un restaurante determinado, ¿listo? Que haya bastante distanciamiento social, que en la cocina tengan una nueva normatividad de bioseguridad, que se le mida la temperatura a todo el mundo, ¿bien? Y tú tienes que calcular si va a ser rentable para el dueño del restaurante, porque recuerda que una cosa son los restaurantes de lujo, donde tú compras comidas de 50 a 100 euros, y está bien, no tienen mucha afluencia. Pero el restaurante aquí típico o en México, o que uno come en la calle, ¿cierto? Los tacos deliciosos, pues son restaurantes donde necesitas multitudes
para llegar al punto de equilibrio. Pero si ya llega una normatividad donde yo te digo desde el principio, bajemos a la mitad el número de comensales, ¿cómo crees que le afecta al dueño del restaurante? ¿Será que puede contratar a los mismos meseros? ¿Será que puede vender al mismo precio aquí en Colombia 8.000 pesos colombianos, en México de más o menos $1, $1.50? Esa es la pregunta. Entonces el modelo sueco funciona por las características sociales, demográficas, de decisión, de seguro de desempleo. Recuerda que Suecia se parece mucho a Dinamarca, en donde a ti te pagan por estudiar, te pagan por ir a la universidad. Aquí pagamos millones de pesos, ¿sí?, por ir a la universidad. Entonces, esos son los retos que se tiene al interpretar modelos de países divinos. Yo viví 6 meses en Dinamarca, yo estudié en Copenhague, yo me di cuenta de esa gran red social que tienen allá. Mira, los hospitales eran tan interesantes en Dinamarca. Yo fui una vez solo por el tema odontológico y todo el mundo tiene una tarjeta amarilla y en la tarjeta amarilla dice tu nombre completo, dónde vives y cuál es el doctor asignado para ti. ¿Listo? Tú llegas al hospital o al centro de odontología y hay una tarjeta lectora, pasas la tarjeta y ya saben que eres tú. Ya. Entonces, de una vez, esa información en esa base de datos ya queda conectada con tu información personal y con tu dictamen médico y con toda la información médica. Entonces, se cruzan todas esas bases de datos, entonces ya te conocen. Entonces, imagínate, un sistema de salud como el nórdico, como el danés, como el noruego, como el sueco, ya tienen esto implementado. Ahora imagínate tú estos países. Te voy a agregar otro país nórdico, Islandia. Islandia ya han podido aplicarle la prueba al 10% de la población. ¿Y saben por qué? No porque tengan 5 millones de personas, sino porque ellos tienen mapeado el código genético de toda la población. Entonces hicieron una estrategia de análisis COVID basado en código genético y basado en qué interacción tenía para ampliar la prueba. Entonces así lo están controlando allá. Entonces son modelos muy bonitos, pero que si los vamos a implementar a países con niveles de informalidad del 50%, ¿sabes cuál es la informalidad en Suecia? Es menos del 3%. ¿Listo? Esa es la diferencia. Un saludo muy grande a Tamara. Oye, feliz cumpleaños, Tamara. Pasaste un cumpleaños exponiendo yoga y todo eso. Un abrazo gigantesco. La última vez que nos vimos también fue en Mexico City. Un saludo a Juber. Juber nos dice, ¿qué hacer con todos los empleados de bares y restaurantes? Son sectores que muy seguramente se van a demorar este año. Sí, Juber, mira, justamente te estoy dando el ejemplo. Generalmente, lugares grandes, mira, en Alemania pusieron un límite, ¿listo?, de 800 metros cuadrados, que es gigantesco, pero va a haber unos límites en los temas de cuando se abran los restaurantes, cuántos comensales simultáneamente tienen que haber, siempre y cuando se cumplan todas las normativas de seguridad. Y yo creo que van a tener máquinas de desinfección a la entrada y salida de los restaurantes y sistemas de medición de la temperatura a la entrada y salida de los restaurantes. ¿Qué sería lo óptimo? Si a mí me dijeran que tendríamos que tener pruebas rápidas que no existen en Colombia, lamentablemente, porque pues aquí utilizamos pruebas PCR, se compraron pruebas serológicas, ¿listo? Las serológicas te ayudan a identificar si se desarrollaron anticuerpos para luego sí hacer la prueba PCR, pero aquí se está demorando entre 7 días y 24 horas. Imagínate que tú pudieras tener, yo me estoy imaginando un futuro en donde tú a la entrada del establecimiento público, comercial, restaurante, te hacen una prueba rápida de 1 minuto, pum, solo pinchándote el dedo, y si no tienes COVID, puedes entrar al restaurante. Si no, para afuera, se activa una alerta, llega una ambulancia y que te lleven a cuarentena, por ejemplo, ¿sí? Otro que están proponiendo son pasaportes, o sea, son cosas de altísima tecnología que lamentablemente en un país que no ha querido invertir en ciencia y tecnología por años, no hemos querido. Recuerden que la famosa comisión de sabios, donde estuvo García Márquez,
se propuso llegar por lo menos al 1% de inversión en investigación y desarrollo del PIB, y Colombia todavía llega al 0.28%. Y engañan tanto, ¿saben qué? Que les tocó inventarse una nueva cifra que se llama no inversión en R&D, en R&D, en investigación y desarrollo, sino inversión en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, y ahí sí pudieron llegar a ese 1%. Pero la OECD sí lo mide, el 1% es en investigación y desarrollo, y aquí estamos en 0.28%. Así que, para poder tener una estabilidad social necesitamos muchísima tecnología, y el Estado desde su creación no ha querido llegar a ese mínimo 1%, pero deberíamos tener el 2% en investigación y desarrollo. Aquí deberían tener nuestras propias pruebas, no comprar las pruebas en China o en Corea. Nuestros propios reactivos, ver cómo podemos generar nuestros propios sistemas. Se necesita lo propio, investigación propia, teniendo transferencia de conocimiento. Entonces, Juven, a tu pregunta, muy complejo el reabrir establecimientos comerciales, porque imagínate lo siguiente. Supongamos que se reabrieron varios restaurantes en segundo semestre del 2020, ni siquiera el primero ni lo pienses. Segundo semestre. Supón que atendiste, cumpliste con la nueva normatividad del IDIGER, cumples con todas las normas de bioseguridad, encontraste un modelo comercial donde sea rentable atender al 50 o al 30% de tus comensales. Instalaste una cámara de desinfección que están costando la más barata $1,500,000 de pesos. $1,500,000 de pesos tendrías que invertir adicional. Todo el personal de cocina debería tener máscaras, debería tener sistemas de protección. Bien. Supón que sale reportado que alguien que comió en tu restaurante salió con coronavirus. Llega a la Secretaría de Salud y te cierran el restaurante por un solo caso. Imagínate eso. Eso va a empezar a suceder al reabrirse. Bares nulos, absolutamente nulo. ¿Por qué? En el bar, ¿qué se va uno? A tomar y a bailar, ¿no? Bailar no se puede públicamente. Eso sí, no lo crean en ningún país. Zulma, coméntanos si en Suecia, que ha avanzado muchísimo el tema, ya, bueno, los suecos no es que bailen mucho, pero no. Mis amigos suecos, un abrazo muy grande, pero sí se puede bailar. No, porque la normatividad dice que tú debes tener 1.5 metros de distancia. ¿Cómo bailas? ¿Sí? Tocó ahí sí los que les gusta bailar de lejos. Bueno, ¿cómo aseguras, Juber, que la gente que entra al bar no se va a tocar? No se va a besar. ¿Listo? Y generalmente en los bares y discotecas es gente de grupos que no se conoce con gente de grupos que no se conoce. Aparte, ¿tú crees que la gente va a salir a rumbear? ¿Listo? Y va a tratar de conquistar a alguien sin saber que sea negativo en COVID. Hasta allá llegaremos. ¿Sí? Hasta allá llegaremos. Y esas son las complicaciones que se vienen. No es solo el 2020, mi gente. Yo soy el que les digo los datos. Aquí se revisan datos científicos. El estudio de Harvard que publicó ayer, que decía, si lo leyeron, tienen que haber periodos de cuarentena intermitente probablemente hasta el año 2022. Siempre y cuando no aparezca una cura, una vacuna. Porque todo lo demás, todas esas pruebas de los 200 medicamentos, ¿saben qué es? Solamente es para la gente que va a ser hospitalizada, que generalmente es el 20%, que les doy un dato. La gente que se encuentra en UCI en Colombia, el 75% son mayores de 50 años. Anoten ese dato. Entonces, Juber, muy complicado. Mi recomendación es que todos los restaurantes se vuelvan e-commerce. Es lo único que tienen que hacer. Esa es la única posibilidad de que ese negocio surja en esta época. Bares, gravísimo la tienen. Les va a tocar inventarse modelos de negocio donde traigan licor a domicilio.
porque no va a haber esos espacios, porque es que es la ilógica. O sea, puede que no haya cuarentena, pero mira todos estos componentes, no es solo un factor, son muchísimos factores, ¿listo? Quiero, saludar a Jennifer Martin, uy, de las Bellaseri, un saludo muy grande al combo de amigas de mis hermanas, a John Rincón, que no nos vemos desde AESEC, creo, el gran Sonalito, donde fui invitado hace un par de años, creo que en el 2015, a Nicolás Corredor y a Luis Camilo Romero, un abrazo muy grande a todos ustedes. Bueno, seguimos con las preguntas. Natalia Vaquero pregunta, quisiera saber qué opinas del manejo que le ha dado Venezuela al COVID-19. Por favor. Maduro, un dictador. Maduro, un impostor. Maduro se ha robado la plata. Ha destrozado la economía de ese país. No le podemos creer nada de lo que diga, así algunas cosas que diga sean ciertas. Miren lo que dice. Maduro dice que ese país produce una gran cantidad de pruebas, pues no se reportan en Worldometer, que es la página oficial que todo el mundo está consultando. Parece que es el único país que tiene miles de pruebas, pero que no se reportan. Es el único país que tiene cientos de casos, pero no se reportan. O sea, si en países desarrollados como Italia había infrarreportes, es decir, se reportaba un porcentaje inferior a la realidad. O sea, pongámonos en la situación de Venezuela. El sistema de salud ya estaba destruido, recuerda. Los mejores médicos ya se habían venido para toda Latinoamérica y para Estados Unidos. O sea, los mejores médicos de Venezuela no están en Venezuela. ¿Listo? No había inversión en el sistema de salud. Los médicos allá tienen que esperar largas horas para cargar gasolina. O sea, ni siquiera van a poder llegar a los turnos. Si aquí un médico se preocupa por poder llegar a las 6 en punto a su turno, a las 7 en punto a su turno, en Venezuela el turno de 7 comienza a medianoche. Ahí les cuento, es real, búsquenlo. Entonces, pues, Maduro, con lo poco que tiene, con la economía destrozada que tiene, aparte no hay luz, se va la luz todo el tiempo, aparte recuerda que es una economía que depende del petróleo. Petróleo Brent no cayó debajo de $19 el WTI y el Brent debajo de los $29 pese al acuerdo de la OPEP. ¿Ah? Es que la gente no se ha dado cuenta de una cosa. La OPEP tiene que seguir bajando porque hay una gran acumulación de petróleo en el mundo y no hay demanda, no hay demanda. Cuando se restablezcan los vuelos, ¿qué tienen que hacer? Dejar mínimo una silla entre pasajeros. Hacerle medición de temperatura a todas las personas. Los países serios van a pedir prueba de COVID que sea negativa antes de tú abordar el vuelo. Al llegar allá tienes que hacerte medición de temperatura y prueba. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que una aerolínea de bajo costo como Easy, como Viva Colombia, como en Europa como Ryanair, ¿sí?, va a poder sobrevivir a una crisis cuando ellos tenían que llenar el avión al máximo? No daban ni tinto, o sea, ni café en el avión, sino se lo cobraban. Los snacks los cobraban para poder subsistir. Y ahora yo les tengo que decir, de ahora en adelante tienes que reducir al 50% los pasajeros. Entonces, Venezuela es un país petrolero. O sea, si Colombia depende el 48% de sus exportaciones, 20% petróleo y 28% carbón, Venezuela es el 70% o más, porque no hay datos oficiales, ni hay datos del Fondo Monetario, ni hay datos del Banco Mundial. Es decir, Maduro ha manejado la crisis de la mejor forma que él la puede manejar, pero va a ser un desastre total. Entonces, todos los venezolanos que se están devolviendo a Venezuela van a volver, recuerden mis palabras, van a regresar, porque no va a haber sistema sanitario que soporte lo que va a ocurrir. Si Guayaquil, con economía dolarizada, colapsó, imagínense Cúcuta y la frontera con Venezuela va a colapsar. Hay teorías, y ahí sí ya, hasta eso ya son teorías, que se está yendo la luz bastante seguido
y bastante más seguido que de costumbre, y que se están prendiendo los hornos crematorios en Venezuela, pero como no tenemos datos, Irán por lo menos daba datos, hasta que ya no quiso dar más datos porque se dieron cuenta que iban creciendo muchísimo y les tocó echar a Reuters de Irán, otro país petrolero. Bueno, miremos qué más dice la gente. Zulma pregunta, Sebastián pregunta, el esposo sueco. Un saludo muy grande, Sebastián. No, tú sí bailas, tú sí bailas. ¿Qué opinas de cómo ha manejado las cosas Estados Unidos de América? Estados Unidos con Trump es un desastre. El no pagarle a la OMS anuncia otro desastre. Lo que salva a Estados Unidos, digamos, de todo este desastre es que al ser un estado federado hay varios gobernadores serios, como el gobernador Cuomo del estado de Nueva York, que él ya mismo hizo una alianza de gobernadores serios, que son gente seria que reconoce la gravedad, gente seria que puso al estado en emergencia, hizo la mayor cantidad de pruebas. Nueva York está haciendo la mayor cantidad de pruebas per cápita del mundo, está haciendo más de 26,000 pruebas por día, para darles un indicativo. Nueva York hace 26,000 al día, Colombia hace 3,000 y el gobernador de Nueva York no ha dicho todavía que están aplanando la curva, ha dicho que ya se empieza a ver como que respira Nueva York. Mandó a pedir 30,000 respiradores, ¿sí? Ventilators en inglés. 30,000 y Trump le dijo que no era necesario. Ahora se dieron cuenta que sí, o sea, ya en Nueva York no alcanzan los mortuary, las morgues, y ya les tocó contratar hoteles para ir colocar los cuerpos mientras los mandan a las fosas comunes de los no identificados. O sea, es terrible la situación en Nueva York. Pero miren lo curioso, Nueva York tiene la peor situación de los Estados Unidos, pero curiosamente lo ha manejado de la mejor manera, pero eso sí, no lo hizo nadie en el mundo y fue en enero, todo el mundo debió haber cerrado todos los vuelos de China, eso sí lo debieron haber hecho, pero como nadie lo hizo, especialmente en Nueva York, que es un centro que recibía tantos vuelos de todo el mundo, pues colapsó. Pero entonces mira, Estados Unidos, curiosamente hay muchas protestas ya en Estados Unidos. Si aquí en Colombia hay protestas del sector informal, del constructor, ¿listo? Que no está recibiendo, del obrero que no recibe su platica, en Estados Unidos, ¿saben quién protesta? Los dueños de los pequeños negocios, y están protestando bloqueando vías, ¿listo? Están protestando enfrente de las casas de los gobernadores, enfrente de los sitios de los gobernadores, pidiendo que reabran la economía. Entonces, esa es la opinión. Estados Unidos, un pésimo manejo de Trump, una gran decisión del doctor Fauci, que está en el equipo, un pésimo equipo que nombró Trump para manejar la crisis, pero malísimos. Están inyectando capital como locos, son más de 4 trillones de dólares, se espera más. El gobierno de Estados Unidos imprima dinero. La bolsa, como si nada, subiendo. Todo el mundo dice, oiga, la bolsa sí parece es gambling puro, es decir, la bolsa de valores de los Estados Unidos no tiene ninguna relación con la realidad. Si la tuviera estaría para abajo y va a bajar, o sea, eso va a bajar, eso no crean que eso mantiene. La compra de repos en los Estados Unidos, la compra de acciones por la Fed no va a alcanzar porque van a seguir aumentando los casos, ¿listo? Trump sigue con su pésimo manejo, los gobernadores tratando de compensar el pésimo manejo de Trump, los buenos gobernadores, curiosamente demócratas. ¿Listo? Una de las recomendaciones, Natalia, ahí te lo digo, que le están haciendo a Biden es que incluso trate de convencer al gobernador Cuomo para que sea su VP en este tiquete. Curioso, vamos a ver, yo dije que para mí un buen tiquete es Kamala Harris. Pero Sebastián, al ritmo que vamos, pueden reelegir a Trump, curiosamente, lo pueden reelegir. Imagínense, pueden reelegir a Trump. Pese a que históricamente todos los presidentes que han tenido grandes crisis han perdido su reelección. Esta podría ser lo que daña la historia porque hay una cantidad de norteamericanos que no se han dado cuenta de la situación, le están echando la culpa justamente a los gobernadores que están cerrando las ciudades y que están cerrando la parte federal, ¿no?
¿Qué tiene Estados Unidos de ventaja? Tiene muchísimo dinero, tiene la mejor ciencia del mundo, entonces ellos sí pueden producir todos los respiradores posibles, todas las mascarillas posibles, todas las pruebas posibles, pero el golpe económico es tan brutal que recuerden este dato, anoten este dato. Cada día, con la crisis del coronavirus, 1 millón de personas quedan desempleadas. Ese es el dato que ustedes deben acordarse. Muy bien, sigamos. John, gracias Pacho. Pregunta, ¿de qué depende que se vuelva pronto a la cuarentena en Colombia? ¿Para cuándo se prevé el pico en Colombia? ¿En qué momento consideras el estallido social? El estallido social ya comenzó. Ya hay protestas en Bogotá. Y eso con toda la labor logística de la alcaldesa, toda la labor de la nación, ya hay protestas. Cada día va a seguir aumentando el estallido social, mi estimado John. Es inevitable. Por eso ya al gobierno le tocó afanarse, recuerda esto, a sacar su decreto, que lo discutiremos en otro día, que es el decreto para excarcelar. Recuerda que en Villavicencio, miren lo lentos que han sido. Se detectó el primer caso y que en vez de cerrar y hacer todo un proceso de control, ocurrió el segundo caso de COVID en Villavicencio, muertos, y ahora ya tienen 15 presos con COVID en una cárcel de Villavicencio. Ustedes no saben lo jodido que es eso, porque imagínense las visitas que pudieron haber tenido los presos, imagínense los guardias del IMPEC, las implicaciones que esto tiene. Entonces va a haber un estallido social. El pico en Colombia, según el doctor Felipe Lovelo de la Universidad de Emory en los Estados Unidos, que es el doctor que trabajó para el Center for Disease Control, el CDC, algo como el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos en Atlanta. Él prevé que el pico de casos en Colombia llegue en mayo. Es el pico de casos. El doctor Rosselli de la Universidad Javeriana del Departamento de Epidemiología también prevé que en la segunda semana de mayo haya el pico en los casos. ¿Qué sí estamos viendo? Según el Instituto Nacional de Salud, que la cuarentena de cierta manera está funcionando, porque según datos oficiales, recuerden, todo lo que yo les digo es basado en datos, hemos pasado de 2.5 en el R0, la tasa de contagio, a 1.2. Bien. Por eso es que efectivamente el sistema de salud en Colombia, la verdad, no está colapsado para nada en temas de COVID. Según datos oficiales, solo hay 100 camas de UCI utilizadas y la mayoría de muertos, como se están muriendo en las casas, pues no están siendo atendidos en los hospitales. Entonces, a nivel del sistema de salud está controlada las cosas, pero se espera, según estos datos, el doctor Felipe Rovelo, de Emory, mayo, y el doctor Rosselli de la Universidad Javeriana, epidemiólogo, también en mayo. Pero recuerda, John, que esto es así. O sea, esto que vemos acá, la llaman que esta primera fase es la fase más suave. Se prevé que la fase más dura esté en el segundo semestre. Si uno compara la epidemia de 1918 a 1920 en Colombia, publicaciones colombianas, hubo 3 grandes fases de la epidemia. Es decir, de la gripe española fue abril, periodo de abril a mayo, el periodo de septiembre a noviembre y el periodo de enero. ¿Listo? Entonces, lo que hablamos es que la cuarentena flexible va a ser muy, muy compleja de hacer, porque económicamente hay muchísimos retos. Un saludo a Julián David, a Iván Darío y a Milena. No sé qué otras preguntas tenemos, porque ya son las 8 de la noche. Vamos ya a terminar el programa, a menos que tengan unas preguntas, pero entonces les voy a resumir. Estallido social va a comenzar, se va a incrementar, el sector informal necesita trabajar, no hay condiciones para trabajar, hay muchos factores que afectan cuándo es que se debe volver a trabajar, bares cerrados durante todo el 2020 y yo creería que mitad del 2021, hospedajes utilizados para otras cosas, restaurantes haciendo delivery, tienen que volverse solo delivery, les recomiendo. Muy compleja la situación porque se van a cambiar las circunstancias en los restaurantes, porque recuerden
que solo hasta que haya una vacuna es que se quitan las cuarentenas flexibles. Y según el estudio de la Universidad de Harvard, del grupo de epidemiólogos, iría hasta el 2022. Según Bill Gates, la vacuna podría llegar al primer semestre del 2021. Esas son las situaciones, eso es lo que tenemos. Cuídense muchísimo en casa. Cuenten en sus comentarios de qué otros temas quisiera que habláramos en los programas. Muchísimas gracias a todos los que se han unido, a los que me siguen. 7 de la noche, el mismo canal, misma Facebook Live, ya por fin tenemos internet. Pero se viene un año muy complejo. Tengan la condición de que todo el 2020 y parte del 2021. Oiga, Leonardo, un saludo muy grande. Eso. Bueno, con Leonardo lo chévere fue que pudimos tener nuestro último gran viaje internacional y nos vimos en Marruecos en diciembre, ¿no? Del año 2019. Te cuento que esos viajes van a volver en el 2022. Bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho. Si tienen preguntas, comentarios que quisiéramos que traten, a quién quisiéramos que entrevistemos también, ya que tengo internet de alta velocidad, ya voy a poder volver a hacer mis entrevistas. Voy a traer gente de varios sectores, si quieren que traiga epidemiólogos, médicos, economistas. Bueno, este programa es para eso. Un abrazo gigantesco para todos y cuídense.